¿Cómo están, Ana, Sofía? Yo soy Pablo Formiche, soy presidente del Bien, colegio. Un gusto mucho gusto. conocerla. Muy Encantada. agradecido bueno, por estar acá y contarnos su trabajo, las cosas que están haciendo. Como les habrá contado Felipe ya en su oportunidad, venimos con este ciclo de hace un tiempito. La idea es poder ver y hablar de arquitectura, conocer lo que se hace allá, bueno, ir evolucionando un poco en todo esto, ¿no? Tener la excusa para ver y hablar de arquitectura, que es lo que nos encanta, ¿no? Así que Mm. bueno, si a ustedes les parece, por supuesto, desde ya nuevamente agradecidos y las escuchamos. ¿Mm? Bueno, nosotros también agradecidas de estar en este ciclo de arquitectura rosarina, porque además las demás personas, los demás arquitectos que han estado son amigos, colegas que nosotros miramos, que admiramos, que nos gusta lo que hacen, así que son más o menos de la edad o de mi edad, más vale, pero bueno. Eh, la verdad que nos gustó mucho y nos gustó mucho que la convocatoria fuera a través del tema de la casa, ¿no? Voy a compartir pantalla. Eh, Nos gustó mucho que fuera a través de la casa porque, bueno, es como un punto donde nos podemos encontrar todos, ¿no? Así estemos en Jujuy o estemos acá en Rosario, en un paisaje de montaña o en La Pampa. La casa es el gran tema de la arquitectura, ¿no? Y es este tema donde todos tenemos incluso experiencias previas, referencias previas, ideas previas incluso antes de ser arquitecto, o incluso, no sé, gente que no es arquitecta también tiene su propia idea de la casa, ¿no? Todos hemos habitado una casa, habitamos una casa, y también todos habitamos un paisaje. Nosotros siempre tratamos de poner en relación cada cosa que hacemos, cada obra de arquitectura, estrechamente con el paisaje en el cual está. Y en el que nosotros, a pesar de que podría describirse casi con una línea, ¿no? Ese horizonte un poco infinito, nosotros creemos que hay mucho material, ¿no? Está el material que se ve y lo que no se ve. La casa entre el paisaje y lo íntimo, desde lo fáctico, desde lo real, ¿no? Un paisaje que existe y un encargo, un comitente que existe, una familia que está pidiendo algo, y también el paisaje que uno trae, ¿no? Ese que habitó, ese que quiere, ese que visitó y que anhela, y lo íntimo, ¿no? Esas cosas que hablábamos antes que uno trae, que está de alguna manera en el inconsciente y que es parte de uno, ¿no? Ya seamos arquitectos u otra profesión. Un poco nosotros, por eso vienen estas fotografías un poco previas, que son dos imágenes que tienen muchísimos años. La de la izquierda de la pantalla es una foto de mi pueblo, del lugar donde yo me crié. Esta es una foto de mi infancia. Yo vivo en el centro del pueblo y a una cuadra, desde la esquina de mi casa, veo esto, ¿no? La pampa, digamos, el horizonte, esos árboles alineados, bueno, la mirada larga de alguna manera, eso un poco infinito. Y la otra foto es de la casa de la infancia de Sofía, ¿no? Es el remate del pasillo de su casa. Un hermoso pasillo, un privilegio poder salir al pasillo y ver eso. Y es un poco el detalle, la mirada del detalle. Y nosotras, que hace 5 años que estamos recién trabajando juntas, complementamos un poco estas miradas o esas cosas que traemos y que están en nuestros paisajes, en nuestras casas y en lo íntimo de cada uno. Y en estas otras imágenes, digamos, en la de la ventana y la cortina es la ventana de mi casa, ¿no? De la casa donde viví toda la vida, la casa de mis abuelos,
esa casa que hizo un poco de filtro, de mediación entre la escala humana y la escala del paisaje, y entonces uno aprende o trae consigo esa cosa de querer siempre tener algo que esté filtrando, que esté mediando, que no nos exponga por completo, pero que a la vez nos deje ver, percibir el paisaje, ¿no? Uno aprende también lo que es una galería al norte, lo que es la transición, y esa otra foto de la calle donde vivía Sofía, que un poco es la selección, el recorte del paisaje, elegir algo del paisaje, ¿no? Siempre que uno está en un paisaje no puede responder a todo, sino que toma algo que le importa, algo que le impacta, que le interesa, y trata de que la arquitectura de alguna manera ponga, simplemente lo que tiene que hacer es poner en valor eso que rescatamos o que nos importa de ese paisaje. Y en ese hablar de la casa, ¿no? Nosotros sabemos que hay muchas definiciones de qué es la casa como refugio, que te cobija, la casa donde se desarrolla la vida familiar y las relaciones familiares, donde reposa el alma, hay muchas definiciones. El maestro Sacriste, que nos gusta mucho leer lo que escribió, habla de qué es la casa en su libro, y nos expone un poco toda una teoría y algunos dichos como esa frase tan célebre de si los muros hablaran. ¿Qué pasaría si los muros hablaran? Y a veces cuando vemos en una demolición, una medianera expuesta, nos encontramos con esos restos de lo que fue esa vivienda, esos azulejos, esos muros pintados de diferentes colores, y revela la intimidad que hay en el hogar y en una casa. Esa intimidad que la tenemos cada uno en su hogar, con recuerdos, digamos, de alegría, con recuerdos de tristeza, y entendemos que lo difícil es poder hacer más que una casa, un hogar. Y en eso, mucho del movimiento moderno, que vino a ser como una tabula rasa, ¿no? De lo que era esa idea de la máquina de habitar, se pierde un poco esa condición, me parece, de que valen los rincones, vale ese espacio en sombra, vale ese sillón al lado de una ventana con una luz, y tiene que ver con la atmósfera de la casa. Peter Zumthor lo cuenta bastante en otro texto, de cómo es la atmósfera del lugar. Y es importante, ¿no? Entender y poder recrear. Cuando uno va a un lugar, ¿por qué te gustó ese lugar? Siempre pensar, ¿por qué te gusta ese lugar? ¿Qué hay en ese ambiente que después lo querés trasladar a un nuevo proyecto? ¿Es tu casa? ¿Es la casa de otro? Bueno, creemos que en el mundo de la casa también existe toda esa intimidad y, y todos esos rincones para que de alguna manera pueda surgir como esta idea de lo creativo, ¿no? De los niños que se esconden para crear su mundo, ¿no? De ese cobijo. Y bueno, nosotros trabajamos en los concursos con diferentes paisajes, y últimamente, bueno, estamos más centradas en las obras que nos toca trabajar casi todos los días, que se centra en los loteos suburbanos y en el área central de nuestra ciudad. Esto es Rosario, visto desde esta foto aérea, ¿no? Rosario se asienta sobre una planicie elevada, con un tejido que tiene una cuadrícula en damero bastante pareja, que se extiende en el territorio, ¿no? Pampeano, y podemos ver que el gran protagonista de nuestra ciudad es el río Paraná, ¿no? Es lo que se lleva el protagonismo. Pero, pero también hay un mundo, ¿no? Más allá de lo que es el río, y que es bastante heterogéneo, ¿no? Nosotros en nuestra ciudad tenemos un área central bastante consolidada, tenemos el área de Puerto Norte, que es sobre la costa, que se ha transformado bastante, con grandes
torres que nos han cambiado lo que se llama el skyline de la ciudad, esa imagen de la ciudad cuando uno viene cruzando el puente Rosario Victoria hacia la ciudad. Y también tenemos los asentamientos marginales y los barrios suburbanos, y es un poco en esta periferia, ¿no? En este lugar que se aleja del centro donde más estamos trabajando. La ciudad casi que encuentra su límite en el río, pero hacia el otro lado, hacia lo que es el oeste, el sur, digamos, la ciudad se extiende sin un orden muy claro, sin un límite preciso. Y es a través de las vías de circulación rápida, tanto la calle a la avenida Pellegrini, que es esta que corre en el sentido este-oeste, y la calle Córdoba, que es la ruta vieja a Córdoba, que se ha producido el mayor desarrollo del tejido urbano. Es aquí donde veíamos que había un crecimiento en 30 años casi de un 200% de la ciudad, mientras que en el mismo periodo el área central solamente en población creció un 18%. Y esto lo revela un poco esta fotografía del 1990 y a la actualidad. Cómo se fue expandiendo y diseminando la mancha urbana, ¿no? La trama urbana. Es casi como esta mancha de aceite que se cuenta como en la suburbia norteamericana, pero bueno, a la escala nuestra, ¿no? Y no tiene un orden, no tiene una reglamentación muy clara de cómo tiene que ser este crecimiento, pero sí se agarra a las vías de comunicación, ¿no? Y esto es un poco la imagen, ¿no? Cuando llego, me encuentro con el horizonte, puedo ver el campo, la urbanidad llega ahí como medio que no sé qué es vereda, qué es calle. Sí tengo la posibilidad de ver los montes de árboles, de ver un atardecer, porque el horizonte me lo permite, pero cada uno va loteando, ¿no? Y predominan en general las viviendas individuales. El valor de la tierra también permite esto, la gente, digamos, tiene la posibilidad de acá poder hacerse su casa, mientras que en el centro el valor de la tierra es muy elevado, lo que alienta más a la vivienda colectiva, y un poco la ciudad va llegando así a estos lugares. Y bueno, esto es un poco el panorama, ¿no? Quisimos hacer como un esquema donde aparecen estos puntos que es donde nosotros vamos trabajando. Y es como, en este momento es donde más estamos trabajando y donde es posible para la gente hacerse su casa, ¿no? Algunas están en proyecto, otras ya están construidas, pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de estas tres que están en este lugar común, este paisaje común, que es un loteo privado, que parecería que todo es igual, que, no sé, muchos dicen que esto es el no paisaje. Manuel Solá Morales habla de estos lugares como la periferia espléndida, ¿no? Porque son como del cerco para adentro una cosa, y es lo espléndido, y del cerco para afuera, bueno, lo que quedó. Entonces, en estos lugares que parecen tan artificiales y que el paisaje parece como importado, es donde nosotras un poco ahora estamos trabajando y vamos a tratar de relacionar esas tres viviendas, y tratando de rescatar de alguna manera o de hacer un poco de relaciones entre lo que es estos lugares y algunos conceptos urbanos, ¿no? Cómo sería la casa frentista en esos lugares, la casa en el fondo, la casa del fondo, una casa en la esquina, cómo se reinterpretan esas cosas en estos lugares donde no está construida la ciudad. Entonces vamos a empezar por esta, que es una casa, en realidad es previa a la conformación del estudio, pero es un poco, está en este lugar y da un poco cuenta de algunas cosas de las que estuvimos hablando, ¿no? Este es el terreno antes de la casa, podemos observar el lote específicamente, la visualización de una línea de horizonte, de lo plano, de lo inmenso, y del otro lado
esta suerte de espacio público, de paisaje público, que es el que está enfrente de ese terreno y que pertenece a los espacios comunes, que por suerte tenían ya una escala previa. Entonces se trataba de poner algo entre esos dos paisajes, ¿no? La casa que mediara entre lo público y el paisaje propio, privado de esa familia. Y bueno, la primera idea que surge, y que es un poco la que arrastra a todas las demás, es que la casa sea lo menos de lo menos, que puede ser en ese lugar, que sea como un simple engrosamiento de esa línea de horizonte, y que tuviera la capacidad de cobijar las actividades de la familia. Una casa de fin de semana, y un poco la resultante es esta, ¿no? Ahí se puede ver un poco algo de esa mirada un poco larga, como no se cercó la casa para seguir viendo el paisaje más ampliado, se ve un poco el viento, la rusticidad de los materiales. Y la casa es muy simple, parte de un cuadrado y de una estructura de vigas invertidas, con algunas sustracciones y adiciones, que lo que intenta hacer es que en un corte la estructura no interrumpa la continuidad entre interior y exterior. Y esta pequeña inclinación es desde el lugar del ingreso al loteo, que voy llegando, y un poco esta inclinación que te da la bienvenida. Esta es la planta, una casa muy simple, como ven, o sea, un gran espacio para estar, pero esta línea, de alguna manera acá punteada, es un eje que trasunta un recorrido desde el espacio público. Estos verdes empiezan a hablar de determinadas escalas, y va de lo público a lo privado, en un degradé, un patio que hace esa transición, que te permite entrar en un exterior diferente al público antes de ingresar a ese lugar donde se va a desarrollar lo íntimo, la galería al norte, que maneja un poco la entrada del sol, y después el patio más tradicional, ¿no? el patio privado. Un poco la idea en esta casa era estar en este espacio central y poder girar 360 grados y ver todo el verde que había alrededor, pero evitando de alguna manera que desde afuera te vean. Entonces ese patio es el que amortigua y el que ejerce de filtro. Esto remite un poco a la imagen del principio, de que hay un elemento, otro elemento, el vidrio, los árboles, un árbol en el medio, una trama de madera. Este es el patio donde se ven pasar un poco las estaciones, ¿no? Como se ve acá en la foto. Esa galería que de alguna manera va geometrizando la luz del sol. Acá aparece un poco toda esa fachada, toda la fachada es un filtro, ¿no? Un filtro que esa inclinación hace que por la disposición de los elementos y la profundidad de los elementos, para ver hacia el interior haya que pararse en una inclinación determinada respecto de la casa y mantenerse fijo hasta poder hacer foco. Si uno pasa caminando, o en bici, en auto, es imposible ver lo que está transcurriendo en el interior de la vivienda. Entonces esa cosa que un poco yo mostraba en la foto de la ventana, con la típica cosa que uno hace de sentarse y mirar quién pasa, y está el filtro, está la cortina, pero no te ven desde afuera. Bueno, esta fachada de quebracho es un poco ese filtro también, ¿no? El poder ver sin que te vean. Y acá se ve de nuevo el horizonte, la idea de que esto sea un engrosamiento de la fachada, tratar de llevar en esta foto, volver a repetir un poco ese croquis, es como la verificación de la cosa, y donde se puede ver también en esta foto, las fotos son de Gustavo Fritegoto, que es alguien que con sus fotos y cuando pone el ojo en las obras de arquitectura nos ayuda a pensar también qué estamos haciendo y a ver cosas que incluso no veíamos. Aparece el viento, el aire es un dato importantísimo del paisaje y acá es lo que sobra. Y esa otra foto donde se ve desde el patio hasta la calle, un poco los reflejos o filtros, la vegetación,
la verificación de esa otra cosa, del filtro, de la atmósfera, de alguna manera, que decía Sofi. Y finalmente, esta foto, que probablemente no sea ni la más representativa ni la mejor de esta casa, pero que sí habla de que la casa es finalmente una casa, y está ahí para poner en valor algo mucho más importante, que es el paisaje. Entonces la casa adopta un poco, es una casa baja, mesurada, en dimensiones, trata de ser mínima, de pasar desapercibida, de acoplarse al horizonte y de dejar que se vea el cielo, los eucaliptos centenarios, el paisaje, ¿no? Y bueno, un poco esta foto la ponemos porque tanto Sofi como yo damos clases en la facultad hace muchos años, yo más, tengo muchos más años que Sofi, y Sofi incluso fue alumna mía. Y bueno, es una casualidad, esta foto la ponemos en muchas charlas, pero no sé si te ves Felipe ahí a la izquierda, apoyado sobre el tablero. Era una sorpresa. Nos dimos cuenta hoy que estaba Felipe en la foto. Pero un poco lo que queremos decir con esta foto es que, de alguna manera, nosotros trabajamos con los proyectos. Lo que viene ahora son todos proyectos del estudio de estos últimos 5 años, y trabajamos con los proyectos y con los comitentes como trabajamos un poco con los alumnos, donde no es solo enseñar, sino que es un ida y vuelta, también aprendemos, y donde siempre les pedimos que vuelvan a ver las cosas, que las vean desde otro lado, y qué pasaría si tal cosa. Siempre nos estamos interrogando y haciéndole preguntas al proyecto y al lugar, y muchas veces el lugar es el que nos dice un poco si las cosas van bien o no, ¿no? Ese paisaje donde estamos. ¿Por qué vos seguís con esta? Bueno, y eso de que el lugar dice lo que hay que hacer, lo primero que hacemos, pasamos a esta casa, es cuando nos dan un encargo, lo primero que vamos a hacer es ir a ver el lugar. Y es como que en ese momento de ir a ver el terreno nos gusta, o por lo menos, o sea, esa sensación de sorprenderte, de dejarte sorprender por lo que aparezca, de mirar, de observar, de caminarlo, de recorrerlo, y bueno, y cuando fuimos a ver el terreno es un terreno que es al revés de la que uno quiere que le toque, porque la calle, digamos, el frente da al norte y el fondo da al sur, y bueno, está como al revés la orientación. ¿Y qué pasaba? Vimos, caminando por la calle, ¿no? Un poquito más alejándonos, metiéndonos un poco adentro del terreno, que lo que aparecía eran esos árboles, era ese monte de eucaliptus altísimo que no podíamos dejar de mirar. Era ahí donde teníamos puesta la mirada, era ahí donde queríamos poner el valor de este lugar y de la relación entre la casa y el paisaje, ¿no? De vuelta. Y bueno, y empezamos el trabajo de esta manera nosotros. Vamos a probar todas las alternativas y se las presentamos al cliente y charlamos en conjunto cuál es la mejor, cómo se tiene que poner la casa, y en una conversación de ida y vuelta vamos entendiendo los pros y los contras de cada una de las alternativas. Y esto nos ayuda a convencernos a nosotros y de alguna manera hacer un trabajo casi como pedagógico, ¿no? De por qué es la mejor esta. Y algo bueno fue que también el cliente en una de las charlas nos dijo que a él le gustaban esos eucaliptos y que le gustaba poder mirarlos. Y bueno, y cuando un cliente también pone en valor eso, fue fantástico. Pero entendimos que poner la casa atrás del terreno, ¿qué nos permitía? Nos permitía alejarnos, permitía hacer un paso para atrás y ver mejor ese paisaje. Y a su vez nos permitía que todo el patio esté al norte. Entonces la casa se pone atrás. Se hace una casa muy compacta, con solamente adelante el sector de la cochera, que es a estos lugares se llega en auto, entonces bueno, de alguna manera va a haber como una procesión en el ingreso,
porque voy a dejar el auto, voy a dejar el trabajo, voy a dejar lo que venía haciendo y voy a tener que atravesar ese terreno, ese patio, con una única fachada, casi que no hay frente y contrafrente, es la única fachada esa, y atravieso y me encuentro con, vamos, pasamos, Anu. Eh, bueno, me faltaba esta parte, que cuando la casa está atrás, aparece esto, ¿no? Aparece que hace la casa y los árboles empiezan a entrar en diálogo. Si la casa hubiese estado en otro lado o adelante, que era la primera de las opciones que aparecía como obvia, eso nunca hubiese sido posible. Seguimos. Y aparecen los espacios interiores, donde casi que la galería de la planta baja y los dormitorios en planta alta siempre van a ver al norte, siempre van a ver ese paisaje recortado y en algún momento lo más abierto posible. Para nosotros esta transición entre el interior y el exterior, entre el recorrido para llegar a la casa, para entrar, es muy importante. Siempre en el lugar de ingreso es un lugar donde uno puede decir algo, tanto en lo que es desde afuera como cuando uno entra a la casa. En esta transición, cuando nosotros de alguna manera vemos la casa, queríamos además hacer una casa que sea lo más, de alguna manera, homogénea y compacta posible. Elegimos casi como un único... Una cosa para aclararle a los que estén viendo, que la casa en principio iba a tener ese espacio de galería metido ahí abajo, sí. iba a ser un gran agujero que atravesara la casa, que finalmente quedó en agujeros visuales, y no querían galería, bueno, fueron cosas que a veces uno no puede terminar de negociar, de que entiendan que como en este clima no íbamos a tener una galería. Finalmente, antes de entregar la casa tuvimos que ponerle la galería, que es la que aparece en la foto anterior, como para que se ubiquen, porque por ahí hay cosas que están y no están, ¿no? Hay fotos que son de antes y fotos que son más recientes. Bien, y la casa acá se ve, ¿no? Como un poco lo que nosotros pretendíamos era el único material, ¿no? Intentar que la casa casi que se conforme con 2 o 3 elementos. El hormigón, las celosías, estas cortinas metálicas negras, toda la herrería negra, y empezaba a aparecer el ladrillo, porque no podía ser todo de hormigón. Y entonces encontramos en el ladrillo de cemento, un ladrillo gris, la forma de que esto se emparente. Y quiera o no, me parece que el hecho de pensar en lo monocromático o en un único material le da una unidad y una síntesis a la casa. Y tanto la forma como lo material hace que, ¿no?, que aparezca el cielo, la casa y la tierra. Simplemente esa condición, ¿no?, de elemento que está mediando entre esos dos mundos. Y acá está la foto, porque como yo no veo cuáles van viniendo, estaba esperando esta foto, pero antes me faltaba lo demás. Esta foto es cuando voy ingresando, ¿no? En esto que yo decía de que siempre podemos pensar esa transición entre el afuera y el adentro, en el recorrido de entrar a tu casa. Esto lo decía mucho Augusto Pantarotto, que es un gran arquitecto rosarino, siempre hablaba del recorrido en el interior de las casas y de las obras. Y queríamos que cuando uno entrara, el espacio te conmueva o te genere una sensación diferente, y nuevamente la mirada del pasillo de mi casa donde yo me crié, ¿no? Es como el remate de esa circulación es el verde, son esos 3 metros que quedan de fondo, que si no los abrimos, los perdemos visualmente, quedan relegados, quedan sin uso. Y este espacio es un espacio dentro de otro espacio, porque pasamos medio rápido la planta, pero viendo la otra imagen vamos a ver que dentro del espacio general, que es como una gran tira, aparece
esa otra escala. Entonces, poder dotar a un espacio de otra condición de escala. Eso lo vamos a ver en otras casas que nos resulta interesante. Crear diferentes espacios dentro de un único espacio. Bueno, y esta es la planta alta con otra materialidad, más cálida, ¿no? Donde está la vida de la familia, que no todos suben. Y acá aparece nuevamente el filtro. Ese filtro entre el auto y la casa, entre la calle y la casa. Tenemos esa foto de obra porque hasta no estar en la obra no sabíamos qué dimensión darle al tubo. Y bueno, y fuimos haciendo una maqueta en uno, con una mano de obra excelente, de herrería, y, y bueno, y armamos esto bueno, que define el ingreso ¿no? a la casa. Después hay que ver si se agrega la pérgola para ingresar o no. ¿Y qué pasa? La otra parte, el filtro podría ser la propia vegetación de la casa. Donde no está la cochera, donde está el jardín, imaginamos que va a crecer la vegetación y que va a ser el filtro natural de ese patio. ¿Y qué pasa? Esta foto, una vez teníamos que hacer una charla y nos faltaban más fotos de esta casa. Y nos las envía la dueña. Y nos dice, esta es la foto que más nos gusta, o que más me gusta a mí cuando llego a casa con el auto, que veo la casa atrás, metida entre medio de los árboles, y mensaje. Y, y bueno, y esa es una constante que también hacemos mucho hincapié en el estudio, con las maquetas, con las perspectivas, que nos interesa mucho. En esta casa que Ana va a seguir, lo van a ver mejor también. Bueno, y esta casa es un poco la primera que empezamos y terminamos juntas, y es en el mismo entorno, en el mismo barrio que las dos anteriores, pero esta vez no están los eucaliptus y es un lote en esquina. Y también cuando vamos al terreno, un poco es esta foto la tomamos parada sobre el cerco sur y viendo hacia el norte todo lo largo del terreno. La condición de lote en esquinas, que en estos lugares te exijan el mismo retiro de los dos lados y quede un terreno incluso más angosto. Este es un terreno muy largo y muy finito. El terreno que vimos antes es más cuadrado, y bueno, a nosotros lo que nos interesaba era poner la casa de alguna manera de que no se perdiera nada de este largo, de esta sensación, de esta idea de que este territorio en el que habitamos es enorme, ¿no? De alguna manera. Un poco la condición de que sea una casa larga, que acompañe el terreno, que acompañe a la calle sobre la cual se desarrolla el terreno, y que eso no se perdiera, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la casa larga, también empezamos a ver, bueno, ¿dónde está la casa larga? ¿Cuáles son nuestras referencias? Aparece, bueno, la imagen de la casa que vimos antes, ¿no? De una cosa chata y larga, una casa otra vez de Jacobsen.
que nos gusta, y aparecen cosas que están en el paisaje de La Pampa, ¿no? Estos galpones, estas escuelitas de campo, cosas que tienen cierta proporción, los galpones especialmente, y la cosa como muy baja, ¿no? Para que el viento inatrapable le pase por arriba de alguna manera. Entonces empezamos, como en el otro caso con las maquetas, acá empezamos un poco con estos esquemas y ver cuál era la forma de poner la casa que permitía que se ganaran más metros para ese patio, para ese paisaje íntimo. Y bueno, finalmente fue esta, ¿no? Donde ponemos esta tira recostada sobre el frente, sobre la calle con frente oeste, ¿no? Y de alguna manera esta es la propuesta final, aunque esto que aparece acá como metiéndose, ahora lo vamos a ver, es bastante virtual. Y bueno, la casa es esta, ¿no? Que donde la casa se propone de alguna manera como un muro gordo al oeste que te protege de alguna manera ambientalmente, que remite un poco a esa arquitectura pesada y de alguna manera de los climas mediterráneos, ¿no? Como estos muros anchos, pero toda la casa se transforma en un muro. Y esos distintos tonos de verde hablan de distintos tipos de relaciones con el paisaje que lo rodea, ¿no? Fíjense que, no sé, por escritura el terreno termina acá, pero para nosotros el terreno no tiene fin de alguna manera, y el terreno es la vista, ¿no? Que en algún momento rebota contra el vecino y se va al cielo, por algún lado. Pero esta idea de tener distintos tipos de exteriores, un exterior dentro de otro exterior, es también algo que trabajamos bastante. Y esta es la casa larga, lo que para nosotros resultó la casa, una casa también de un solo material prácticamente, porque queríamos trabajar con la forma, ¿no? De que esto fuera, como decía Sofi, bueno, los volúmenes, y cómo encajan esos volúmenes y esa escala en ese lugar. Queríamos una casa estirada, larga, y que realmente les liberara la mayor cantidad de patio posible, y que fuera como una sucesión de sombras, de socavamientos, de adosamientos, pero que esa unidad material le diera esa cuestión de síntesis que siempre buscamos. Y acá un poco los ingresos, ¿no? Tenemos acá el ingreso principal, donde la atención sube, y este es el ingreso de servicio, de alguna manera, que para nosotros está tratado como un ingreso principal también. De esta manera trabajamos un poco, tanto con el detalle como con la generalidad, como con la mirada del paisaje, pero también tratando de que cada lugar tenga algo, ¿no? Bueno, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Qué le puede dar la arquitectura a esta casa, ¿no? Este ingreso de servicio, el ingreso cotidiano por el que los chicos van a tirar la bicicleta y van a entrar todos los días, ¿qué más puede ser? Y como decía Sofía, estos lugares, la casa, se llega, el dueño de casa, generalmente llegan por la cochera, llegan en auto, no hay otra forma, incluso las visitas que van dejando los autos atrás. Esta cochera es más que una cochera, es como un recibimiento, como una bienvenida, ¿no? Hay una sombra, una luz, una protección, un verde. Nosotros queríamos mirar al norte desde la casa, pero en el norte iban a estar los autos, por lo tanto la cochera se decide bajarla 2 escalones, y la casa, el nivel interior de la casa, está 2 escalones por arriba, y un poco esas distintas alturas, subir escalones, tener que tener cuidado con el escalón, mirar para abajo, meterse debajo de un volumen, va generando de alguna manera también esa preparación, un poco esa procesión que nombraba Sofía, pero es de alguna manera una coreografía, ¿no? Que el cuerpo va ejecutando para entrar y para dejar atrás lo que pasó en el día y entrar al hogar, a ese lugar que nos da cobijo, ¿no? Y esta foto nos gusta porque es como sacada de sentada en el auto, ¿no? Un poco queríamos que no se vea toda la casa, y del otro lado, que cuando se vea la foto de la izquierda es la de esta casa, que cuando yo mirara para afuera tuviera esa serie de filtros
de veladuras, entre la cortina, los reflejos del vidrio, el árbol que aparece como en ese patio de entrada rodeado por un cantero, con ese jazmín colgando, bueno, y finalmente los autos que no se ven, y que no necesariamente tengo que tener un volumen o un cerco para separarme de la calle, ¿no? Un poco esta es una imagen de una foto de una obra previa, donde, sin embargo, ahí tenemos, por ejemplo, en el fondo un lago, y está todo para ver, pero en las dos, independientemente de si hay que filtrar ciertas situaciones o no, aparece el hogar, ese clima como de hogar. Acá hay alguna serie de los espacios estos exteriores que les decíamos. Este es como el jardín, digamos, al que sale la habitación en suite, la habitación principal, el vacío que acá se ve un poco en este croquis, ¿no? Este es el patio ese que estoy hablando, con el cerco al sur, desde el cual se había sacado la primera foto, ese espacio de otra escala, y la galería, una galería amplia, esa especie de alero de alguna manera. Un poco acá, también, eso que Sofi decía del pasillo que aparece en esta obra que Sofi mostró antes, que hizo ella, un poco esa cuestión de mirar siempre algún punto focal, de alguna manera se repite en esta imagen, donde siempre tratamos de que en nuestras casas los pasillos sean, independientemente de que a veces tenemos superficies, dimensiones muy acotadas, que siempre se esté viendo algo de ese paisaje, ¿no? Que no nos quede nada como escondido. Y bueno, este esquema lo que nos habla es de que finalmente el filtro, la casa, toda la casa se transforma en un filtro, ¿no? Donde entre los muros, los espacios, los núcleos húmedos, los espacios más duros, y las visuales, todas estas flechas rojas son las posibilidades de ver, si bien la casa acompaña lo longitudinal, después hay un montón de situaciones de poder ver. Estoy parada en este punto y puedo ver la calle, el norte al fondo, con la cochera que todavía no le había crecido el jazmín, ni se había plantado el árbol, y a la derecha esta situación de ver el patio, ¿no? Y también cómo hay un interior dentro de otro interior, cambiando, haciendo que un material externo se meta, el ladrillo se meta adentro, ese cielo raso, cómo de alguna manera se cambian las alturas, las proporciones, ¿no? Cómo cada rincón encuentra un uso, una función, y esta foto es un poco, la de la derecha, es lo que la dueña de casa nos dice: yo me siento en la galería y veo quién pasa, ¿no? Entonces eso me hacía acordar un poco también de nuevo a esa sensación de filtro, de estar adentro, en tu patio, y poder ver lo que pasa en la calle, una cuestión bastante típica del pueblo, pero que en estos lugares se da mucho. Acá también se pueden ver 3 visuales, ¿no? Este es como el lugar de reunión de la familia, el lugar cotidiano. Se puede ver hacia la calle, y hacia el fondo, al norte, y se puede ver el patio, ¿no? Y acá aparece un poco esta foto, que se relaciona con la que mostraba Sofía antes, de la síntesis de un solo material. La casa está ahí, y en esta foto la casa es como el horizonte, lo que separa el suelo del cielo. Ahí está esa casa que nos parece que pertenece a ese paisaje, ¿no? Cuando uno hace una obra de arquitectura, piensa un proyecto, es la oportunidad que uno tiene de decir algo. Y eso que uno dice queda ahí, ¿no? Porque las palabras, como se suele decir, se las lleva el viento, pero bueno, esto es lo que nosotros creemos que tiene que ser una casa en ese paisaje, una de las opciones. Una forma de construir la esquina, ¿no? De que llego a la esquina y en vez de construirla, ¿no? y de tratar de sobresalir, genero un vacío. Genero un vacío por donde me entre la luz del norte. Lo monomaterial, la posibilidad de que la sombra y de que el paisaje sean, de nuevo, mucho más que la arquitectura. ¿Qué hace la arquitectura acá por el paisaje? Bueno, acá tuvimos bastante suerte, pero no sé, a veces nos gusta pensar que esto que aparece acá es el horizonte reflejado en ese muro que pusimos. Nos gusta pensar, no es así, pero nos gusta.
Y acá en estas imágenes también la cuestión de que las ventanas siempre estén de costado, de que cuando vea la casa de frente no vea aberturas, ni puertas, ni ventanas, sin embargo están, y que esté ahí para que se reflejen esas sombras de los árboles. Esto es esta casa, pero también podría ser un poco estas imágenes que son fotos del pueblo, de la vuelta manzana de mi casa, donde el tiempo hace que la vereda y el pasto se transformen en una sola cosa, y también las superficies. Ya no se sabe dónde empieza una casa y dónde termina otra, el tiempo que pasa, cómo va envejeciendo, y ciertas cosas que van envejeciendo bien, y las sombras, y ahí aparece un poco, como se veían las casas, lo que es el tapial, lo que sale, lo que está más atrás, el jardín de ingreso. Son todos temas que seguramente todos venimos viendo durante toda la vida, cómo reinterpretamos el jardín de ingreso. En todas estas casas de alguna manera está reinterpretada esa situación de cómo ingresar. Y bueno, igual que en la otra casa elegimos poner esto al final. Esta es la misma foto que sacamos al principio, sacada después de que la casa está ahí, apoyadas contra el cerco sur, viendo la totalidad el largo total de ese terreno y más. Por supuesto que esta foto no es nuestra, sino que es de Gustavo Fritegoto. Y al lado es una foto que me mandaron el fin de semana pasado estos clientes. Este es él, hacer los pies del dueño de casa sentado ahí. Y entonces, sin decir nada, él me está queriendo decir qué lindo que está el patio y lo estoy pasando bárbaro y estoy relajado acá, por esta casa que ya lleva 2 años de habitada. Cuando él me manda esta foto, nosotros decimos, está disfrutando de eso que nosotros queríamos, mantener ese espacio intocable prácticamente, ¿no? De la inmensidad de darle a ese comitente, a esa familia, todo lo que pudiéramos darle del paisaje, porque nos gusta esa característica del paisaje que tiene La Pampa, pero porque también queremos que los 2 chicos que viven acá jueguen al fútbol, y porque queremos que él se siente ahí y se pueda relajar de esta manera. Bueno, y estas 2 últimas obras para cerrar, vamos a irnos un poco al centro de Rosario a ver cómo trabajamos un poco con el paisaje urbano. Que bueno, Sofi, Bueno, eh, acá nos encontramos en el área central de nuestra ciudad, con un paisaje urbano, un tejido urbano que parece bastante, pasadita la foto. Ahí estamos. Sí, tarda un poquito a mí en aparecerme, pero ahí está, que parece bastante, digamos, homogéneo cuando vemos el trazado parcelario del 866, que es el lote clásico de Rosario, pero cuando lo vemos elevado hay una heterogeneidad bastante importante, ¿no? Y bueno, nuestra pieza va a ser parte de ese coro que conforma la ciudad, como decía nuestro maestro Aníbal Moliné. Entonces, esto es un encargo, ¿no? Un fideicomiso que quiere hacer un edificio, y es a partir de este proyecto que nos asociamos con Ana, porque apareció este trabajo y dijimos, vamos a hacerlo, hicimos el proyecto y hoy se está construyendo. Tardó un tiempo en realizarse, pero bueno, en el transcurso de ese tiempo hicimos todas las otras obras y bueno, y hoy estamos haciendo el edificio. ¿Y qué pasa? Bueno, es la casa de todos, es de muchos. Antes estábamos hablando de la casa individual, con las aspiraciones y los intereses de un comitente específico, y acá no. Entonces, la relación y lo que se lleva el valor de este trabajo es el pensar cómo la obra se va a relacionar con la ciudad, cómo la obra se va a tocar con ese entorno ya construido, cómo va a ser ciudad. Y nos toca un terreno en esquina, un gran desafío, ¿cómo se resuelve la esquina? Y la ciudad, bueno, tiene sus ejemplos, ¿no? La ochava, la columna en la esquina, y nosotros pensamos que estaba bueno sacar la columna de la esquina.
¿Por qué? Porque queríamos ampliar la esquina. Era como una primera referencia, ¿no? ¿Por qué no sacamos la columna? Y empezamos a mirar, ¿no? Porque cada vez que nos toca un encargo se estudia otros ejemplos, nos gusta ver la buena arquitectura de Rosario. Este edificio es el edificio de la Comercial en el Boulevard Oroño, el boulevard más emblemático que tiene nuestra ciudad, del año 36, los primeros racionalistas de la ciudad. Después pasamos a un poquito más adelante, en la calle Maipú y Santa Fe, fantástico cómo pega la vuelta y saca la columna de la esquina, la mete como en esa planta baja, y el Rafa Iglesias. Nosotros, los arquitectos, tenemos la suerte de tener muy buenos arquitectos en nuestra ciudad que han dejado un legado y que nos han mostrado cómo se puede hacer buena arquitectura en nuestra ciudad. Y Rafael Iglesias fue uno de ellos, ¿no? Junto con Gerardo Caballero, bueno, la verdad que participar también con Diego, Martín, Juan Germán es un gusto también para nosotras. Y el edificio del Rafa es emblemático, ¿no? Porque es un edificio entre medianeras, pero que resuelve una esquina, porque lo de al lado va a ser bajo, entonces él se abre hacia el costado y está resolviendo la esquina. Y entonces, ¿cuál es lo más importante del edificio para nosotros? Cómo el edificio se va como a volcar hacia la vereda. La perspectiva de la calle, cuando vos venís con el auto rápido, que por lo menos yo llego al centro en auto, no te deja ver la fachada. A ver, es una esquina, entonces la fachada se ve un poco más que un edificio entre medianeras, pero lo que predomina es esa planta baja, esa relación de la vereda y la planta baja. Entonces ahí estaba puesto todo, o sea, ahí iba a ser eso. Y ese es el croquis que hicimos pensando en esto, ¿no? No, está bien, Anu, cómo la vereda en planta después se va a meter. ¿Y qué es esto? Ustedes dicen, y sí, tuvimos que ceder un par de metros rentables, tuvimos que tener una reunión con el grupo inversor y plantearles que la ciudad se meta adentro y que se den esos metros de espacio público cedidos a la ciudad, era un valor para el edificio. Era la escala justa que tenía que tener el ingreso del edificio para que se relacione bien con su entorno, con su paisaje urbano. Y después esa maqueta, bueno, muestra la escala, porque hay una normativa que también es la que también va definiendo la forma de la ciudad, que te hace sacar el balcón bastante alto. Entonces, el primer piso lo tenés que resolver de una manera más parecida a la planta baja, y ya en el segundo piso podés volar con otra escala, y volar sobre la esquina. Y ese es el dibujo de esa boca, ¿no? Esa boca que se mete. Y ese es un poco el encofrado, el hormigón que acompaña el ingreso. A ver. Algo que nosotros queríamos ¿sí? acá también era que una vez que se hiciera la estructura, el edificio ya estuviera, de alguna manera. La estructura sola construyera el edificio y fuera también así algo bastante contundente de alguna manera. Cuando haces hormigón armado, que nos pasó con la otra casa, cuando sacás el encofrado y cuando se hormigona y se encofra, ya está. Es eso, es lo que quedó. Porque ahora nos resta poner unas carpinterías, el edificio está así como se ve ahora, y el edificio ya está, es la estructura. La forma es la estructura, ¿no? Pasamos. Y esto es sentadas, tenemos la suerte de tener un barcito enfrente, sentadas desde ahí, hay algo que permanentemente hacemos, que es replantearnos si está bien lo que estamos haciendo. Es un poco tedioso, porque siempre estás con la duda. Ana, por suerte, es más segura, yo soy más duditativa y ella me calma. Pero también nos permitimos la duda porque estamos buscando un poco mejorar la situación. Y acá pasaba que estábamos enfrente y originalmente el proyecto, cuando se empezó a construir, había un local comercial, que es el local que se ve como a la derecha, en la planta baja, que llegaba hasta la columna. Entonces, cuando vos venías por la esquina, ibas a ver el local en doble altura. Y nos parecía que el protagonismo se lo estaba llevando el local.
Y dijimos, sentada ahí, dijimos, esto tiene que ser entero, de punta a punta, el hall del ingreso, el espacio para la ciudad. Y bueno, nos costó también otra reunión, otras imágenes. Acá Bachi con o sea, todo este trabajo, gracias a los chicos que nos ayudan en el estudio, lo podemos hacer. Excelentes también colaboradores que nos ayudan a poder materializar las ideas. ¿Y qué pasa? Esta esquina que tanto queremos romper, tenía que romperse también en las plantas tipo, porque era contradictorio si no poner en la esquina el dormitorio. Entonces en la esquina va el estar, que no es lo más común, porque cuando vos ves la ciudad, muchas veces ves la esquina cerrada, pues está el dormitorio. Y esto implica que en la planta se pierda un poco de unos metros, que vos decís, bueno, medio, hay que hacer un recorrido medio laberintoso, pero es como la procesión esta de entrar al lugar, a la casa, ¿no? ¿Por qué tengo que entrar y ver todo? Lo voy descubriendo, voy de a poco, ¿no? Y yo no puedo señalar, pero bueno, Ana por ahí les puede señalar cómo se entra y cómo remata el espacio ahí. Bueno, ahí, ahí vemos cómo se ve el paisaje también desde acá. En el edificio de enfrente se ve que está el dormitorio en la esquina, porque es la que sale más fácil, digamos. Todos digamos, los arquitectos que trabajan en propiedad horizontal saben que cada metro es una lucha, porque convencer al cliente, digamos, de perder esos metros en circulación, o de ceder parte de la planta baja, o de abrir una ventana más, de gastar en una Sí, abertura más para ver para otro lado. Bueno, son pequeñas cosas porque no se puede hacer mucho más en esos metros cuadrados sin perder rentabilidad, pero todos sabemos, digamos, lo que implica una conquista de no sé, una visual que nos gusta o esa planta baja. pasa, pasa. No puedo pasarla yo, ahí está. Bueno, y no, una anterior, cuando estamos en esto que nosotros decimos que nos, o sea, que nos permitimos ir a la obra y que la obra siempre te da algo mejor de lo que es el proyecto, la maqueta, porque es lo real, es pararte ahí y ver la escala de esa ventana. Hasta que no estás parada ahí, no te puedes dar cuenta si esa ventana es grande, es chica, es en la obra donde tomás dimensión real de las cosas. Y nos parecía que las ventanas que estábamos haciendo eran muy chicas, que podíamos ganarnos unos cuantos años más de luz y de vista, si agrandábamos un poco esa ventana. Y finalmente también los propietarios, el grupo inversor, le pareció interesante, lo tomaron como algo bueno. El edificio que da hacia una de las medianeras tiene 3 pisos, va a ser difícil que se demuela, porque son muchos propietarios. La casa del otro lado por ahí dure menos. Y la otra también jugada que nos hizo, o sea, que intentamos hacer, que bueno, era como probar algo distinto en este departamento, que no era el de la esquina, sino el que da contra la calle Santiago, dijimos, bueno, uno cuando vive en un departamento, rápidamente ya el departamento le queda chico, ¿no? ¿Cómo poder hacer para que el departamento parezca más grande? Y aparece el concepto del espacio en diagonal, que es interesante, que cuando uno entra a un espacio, si aparece un vacío al fondo, a la derecha, el espacio se amplía, se incorpora la ventana de lo que es el dormitorio al estar, y no se encajona el espacio. Entonces decidimos abrir un boquete en esa crujía que dividía estos dos ambientes, pensando que también acá por ahí vive una sola persona, que no hay una familia con chicos y demás, y pensamos en esto de integrar ese ambiente con el otro, para dar, obviamente después puede venir una puerta corrediza, o algo que pueda cerrarse, pero el espacio es diferente. Bueno, esta imagen la sacó Bachi, que nos encantaba, y habla de esto de ir a la obra y ver lo que la obra, no sé, va sucediendo, y que por ahí en la próxima obra
trabajes con el hormigón y la madera, porque después estos encofrados, por lástima, algunas veces se tienen que ir, pero siempre te dejan algo para pensar cuando miras las obras y las fotografías. Y por último, bueno, ahí está el edificio, esta foto se la dieron a Ana, fue una sorpresa porque esta mirada nunca la tenemos. La de un arquitecto joven, también Guido Bressan, que ve esto desde el contrafrente, y nos gustó. Sí, fue una sorpresa ver esa fachada que no la vemos nunca, pero que nosotros pensamos, ¿no? Esa medianera como una medianera más, que sea modesta, que no sea pretenciosa, pero que esté prolija, y bueno. Sabemos que algún día puede no estar más, no verse más, pero que igual la queremos pensar, ¿no? Queremos que mientras tanto esa medianera, que la normativa, esta ciudad está construida, digamos, lote a lote, medianera contra medianera, pero hay medianeras que permanecen años y años, ¿no? El edificio de la Comercial que mostraba Sofi del año 36, que está justo como en el eje hacia la ciudad de Córdoba, ¿no? Oroño y Córdoba, tiene, viniendo desde el oeste, viniendo desde La Pampa, te recibe, por ahí, por esa calle entra casi mucha gente que viene desde el oeste, te recibe con una medianera que es espectacular, que no la mostramos, pero que es espectacular, que está asegurada porque hay un colegio al lado, pero tiene un trabajo volumétrico y expresivo, que donde está puesto todo el talento de un gran arquitecto, ¿no? Y salvando las distancias con esto, me parece que uno tiene que esperar al edificio que va a venir al lado o a lo que sea de la mejor manera posible, ¿no? Que hay que dedicarle algo de tiempo, alguna cosa a ese vecino, digamos, ¿no? A la vista lejana desde la ciudad. Sofía. Bueno, no, ya cierro, no sé qué nos falta. Bueno, nada, y lo último que queríamos mostrar así muy rápidamente es nuestra casa. O sea, el lugar donde estamos mucho tiempo, ahora no tanto por la situación que todos conocen, pero hoy estuvimos casi todo el día ahí, que es nuestro estudio, que es una reforma de una casa, la típica casa de alto, que no vamos a mostrar mucho de la reforma, pero estamos en pleno microcentro. Esta es una imagen desde la ventana, es un banco, son edificios de oficinas. Generalmente estamos con las ventanas, con los vidrios cerrados, porque el ruido, las manifestaciones, bueno, estamos en una esquina por donde pasa todo de alguna manera, y entonces miramos un poco para adentro, armamos nuestro patio, reciclamos todo. No lo queremos hacer tan largo, solamente mostrar esto, que es un poco volver al inicio de esta charla y hablar de la atmósfera, ¿no? En este lugar, este es un hall en doble altura, muy alto de esta casa, sobre la escalera, esas casas antiguas de mármol de Carrara, y acá hay pisos de pinotea, y había esta claraboya con un vidrio rosa trabajado y amarillo, y bueno, lo que hicimos acá fue dejarla como estaba y cambiarle ese vidrio a un vidrio transparente, ¿no? Nosotros por ahí podemos ver pasar las nubes, ver si está nublado, si hay sol, y la luz que está ahí y que es gratis, que no, digamos, que no hay que pagarla, la luz del sol por ahora, nos va haciendo como un registro a lo Fader, digamos, de las horas del día, va moviendo esa luz por todo el hall, le va cambiando las tonalidades. A esto nos gusta mucho mostrarlo cuando damos una charla para alumnos, ¿no? Donde hay arquitectos recién recibidos o futuros arquitectos, porque a veces no podemos hacer todo lo que queremos, pero podemos elegir el color de un vidrio, ¿no? Es como una pequeña acción que transforma todo un espacio, ¿no? Y que te pone en relación con el paisaje, porque la luz en este hemisferio, en este lugar del mundo, es esta, y es muy distinta a la luz nórdica, y es muy distinta a la luz del Caribe, y seguramente hasta es distinta a la luz de Jujuy. Pero podemos hacer esto, elegir, decidir, proyectar el color de un vidrio y cambiar todo un espacio. Es como lo menos de lo menos que podemos hacer, pero
pero es algo en lo que tenemos que pensar y hay que asumir una decisión proyectual, ¿no? Y es tan valiosa como hacer 20 torres. Es, digamos, traer la atmósfera, crear la atmósfera en este lugar, esto que dice Zumthor, es lo que la gente ve. Cuando Zumthor habla de atmósfera, habla de eso que él ve en los 10 primeros segundos que entra a un lugar y que le queda o no le queda, le gusta o no le gusta, lo quiere trasladar a otros proyectos o no. Bueno, la gente que entra a nuestro estudio, esto es lo primero que ven, en los primeros 10 segundos, ¿no? Este baño de luz sobre la escalera. Así que bueno, no mucho más que eso, esto sería todo, digamos, este es el estudio, ¿no? Ahí estamos nosotras trabajando. Bueno, nada más, no sé. Nada más. Yo voy a prender una luz, me quedé un poco oscura. Bueno, la verdad que buenísimo, la verdad que es muy buena la reflexión final también, ¿no? Que por ahí uno cree que pequeñas cosas, todo pequeño acto ya es una decisión, ¿no? Del proyectual que influye. Sí, siempre decimos, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Cuando tenemos que hacer todo, incluso cuando vamos a una parte de la obra, decimos, bueno, ahora hay que pensar en el baño, bueno, ¿qué podemos hacer de distinto? Hagamos algo, pero hagamos algo acá, pongamos cabeza en esto, un detalle, ¿cómo podría ser de otra manera? Nada, ¿qué están esperando de este espacio? ¿Qué más podemos darle que no se están esperando? Es tratar de, sobre todo, muchas veces, en los momentos que hay menos trabajo, ¿no? Pero es como tratar de, con lo que tenemos, con la mano de obra que tenemos, con los materiales que tenemos, con las oportunidades que se van dando, poder hacer algo, ¿no? La mayoría, bueno, nosotras en general, el 80% de nuestro trabajo o más tiene que ver con la vivienda. Entonces hay temas que a lo mejor los tocamos en un concurso, pero que a lo mejor no los vayamos a poner en práctica nunca o a poder construir nunca, pero no importa, porque, digamos, la arquitectura de alguna manera es una sola, se trata de espacios para habitar, ¿no? Es trabajar con la luz, con los materiales, con los reflejos, con el paisaje, con un perfil de terreno, o sea, es un poco, son distintas escalas, pero es un poco el mismo ejercicio siempre, ¿no? Cómo le entramos a ese proyecto. Y hay que hacer también el ejercicio de pensar siempre en la tridimensión, ¿no? ¿Cómo es la tridimensión de ese lugar, de ese objeto en el lugar? A veces la planta siempre es la que más nos gusta y nos sentimos cómodos, pero ¿cómo me aproximo a ese espacio, a ese objeto? Es como la tridimensión de las cosas. Es algo que hay que practicarlo. Sí, seguro. Bueno, esperemos, les invito a que hagan consultas si tienen alguna pregunta. Y bueno, sí, un poco lo que decís, Sofi, es así, vos en una planta nunca vas a poder representar cómo va a entrar la luz de una ventana, ¿viste? O sea, son esas cosas que Tal se cual. van viendo. Tal cual. Bueno, invitamos si alguien tiene alguna duda o algo para que consulte. Particularmente, la verdad que muy bueno cómo lograron convencer para que en un edificio convencer a un comitente para que te deje la planta libre, la planta baja más libre y todo eso es un gran logro, ¿no? Como ustedes dicen, abrir una ventana nueva cada una es una pequeña gran victoria, ¿no? Sí, sí. Todo lo que sea un costo más, pero bueno, a veces como uno lo comunica, ¿no? También en ese proceso que nosotras queremos llevar con el comitente de involucrarlos desde el principio, de mostrarle 8 maquetas en lugar de una, de explicarle, para que termine como adoptándolo como su proyecto propio, pero no por una cuestión forzada, ni porque lo querramos convencer, ni porque creamos que tengamos la idea y que esa es la que tiene que ir, sino porque de alguna manera al exponer esas 8 maquetas ante esta familia, en el intercambio y en el diálogo,
salen cosas, ¿no? Y podría haber salido que no era esa y que a lo mejor había otra mejor, no sé, a nosotros nos parecía que esa era la mejor, ¿no? Porque para nosotros el sol, el norte, nosotros donde está el norte, o sea es como... Apuntamos al norte. Claro, de alguna manera el norte hay que tenerlo en algún lugar, en el lugar más importante de la casa, tiene que estar. Creo que soluciona un montón de cuestiones vivenciales, de cómo se disfruta un lugar, y perdón, Ani, pero que no nos da lo mismo si es norte, si es sur, si es este, si es oeste. Es una condicionante del lugar que para nosotros es muy importante. Como el vecino, como lo que hay al lado, ¿no? Esto de relacionarte con lo real del entorno que te toca, con lo concreto, y trabajar con esas variables. Bueno, en ese No sentido, sé, Peter. nosotros acá nos mostramos sorprendidos con la decisión que tomaron con la casa de esquina, que, bueno, ofrecieron la fachada al oeste en principio, y bueno, nosotros acá decimos que hubiésemos hecho lo opuesto, y la verdad que fue una sorpresa, digamos, ofrecer una fachada así ciega, digamos. Uno cuando piensa en la fachada, piensa en la fachada con sus ventanas, digamos, con su mayor amplitud, mayor apertura hacia la ciudad, hacia el paisaje. Y la verdad que fue toda una sorpresa la decisión tomada y bueno, la resolución de esa fachada. La verdad que es muy sorprendente y nos hace reflexionar la arquitectura, la cantidad de opciones y de posibilidades que te da, ¿no? Y que muchas veces resolvemos las cosas siguiendo preconceptos, ¿no? Que está bueno siempre repensar todas las cosas, ¿no? Y todas las posibilidades. Sí, eso es lo que nos gusta, ¿no? De pensar, si bien, bueno, ahí yo puse la planta porque quería mostrar un poco que hay un colchón de servicios al oeste en algunos puntos, pero nos parecía que también, bueno, que era la forma de liberar la mayor parte del patio y que era donde a ese patio se iban a abrir las ventanas más grandes. Entonces, bueno, habíamos visto, yo me acuerdo que estuve viendo a una obra de Sisa, que era muy así, muy muraria, era un centro de convenciones, creo, ya no me acuerdo bien cuál, pero que es muy así, digamos, de afuera es como este muro que se mete y que sale, y que si yo lo pienso y veo la fachada de esta casa, esto es el tender, pero para mí es un volumen, o sea, no importa lo que está atrás, pero resuelve, o sea, en este lugar donde se libera todo el terreno, hubiera sido muy difícil poner el tender sin que fuera un agregado o una cosa, y ahora es parte de la casa, y le da el doble de profundidad a este ingreso de servicio, ¿no? El ingreso de servicio es una gran sombra, que nosotros decimos, bueno, que acá por un agujero le entra luz y le entra el agua y qué sé yo, decimos que es como el panteón romano que pudimos hacer nosotras, pero de alguna manera se diferencia claramente de este ingreso que es un vacío, es un árbol, un cantero que lo rodea con los jazmines, un camino, un recorrido ahí de unas losas en zigzag, entrar siempre de costado, siempre entro de costado, siempre la ventana de costado, la ventana de costado, es como tratar de ir repitiendo un poco esos elementos, digamos, que por suerte fueron, digamos, fueron así también, con esta gente hubo ese proceso que nos, digamos, que lo entendieron y lo hicieron propio y aportaron. En todos estos casos hay mucho aporte del comitente, ¿no? De lo que dice, incluso cada vez que nos dicen no, y cuando dicen 2 veces no, ya decimos no, pará, esto hay que pensarlo porque si nos lo está pidiendo por algo es. Y finalmente sale mejor. Y nosotras quedamos más satisfechas y ellos también, pero cuando te dicen 2 veces que no, bueno, te pone la cabeza de nuevo y ya está. Porque finalmente él es el que va a vivir y vos, así como le podés mejorar la vida, también se la podés empeorar, digamos, ¿no?
A mí Bueno. me encantó de esta casa, no sé si tenés la foto esa de afuera que se ve la casa del vecino también, que un poco es cómo hacer para convencer a una persona, a un comitente o algo, de salir con esta fisionomía típica del country, ¿no? Esa. La típica casa de dos aguas con sus molduras, el window, todo, el techo de teja, y ser más Sí. sobrio el paisaje. La verdad que creo que la foto que más me gusta de todo. Ujú. La verdad que sí, a nosotros nos gusta un poco eso, digamos, de poder decir, bueno, esto que dije antes, decir, bueno, es lo que nosotros pensamos de una de las opciones de cómo puede ser una casa en este lugar, ¿no? Por ejemplo, ese ventanal a lo mejor está todo el tiempo con el blackout abajo y muy difícilmente ve el paisaje, porque el oeste es un sol muy difícil de controlar, ¿no? Entonces, bueno, la idea de protegerse del oeste y de esconderse un poco puede resultar, ¿no? En ese lugar. Sí, y la escala y la austeridad también. Cuando el cliente tiene eso de no querer aparentar, no querer exhibir, te permite hacer esto, porque es ser silencioso. Ana siempre habla de esto, de lo silencioso, de casi como pasar desapercibido, y eso también es una condición humana, me parece, de no querer hacer alarde con la casa, ¿no? Sí, sí, a veces como uno quiere, digamos, tiene la tendencia, los arquitectos muchas veces, a decir, bueno, llega el encargo de, bueno, sacarse el gusto con ciertas cosas, pero en realidad eso es secundario, digamos. Para mí la casa tiene que responder bien al lugar donde está, a su entorno, a su paisaje, y responder a las necesidades del comitente. Hay veces que el comitente no está viendo ciertas cosas, y eso es lo que uno tiene que hacer, digamos, de alguna manera, pero no porque no la sepa ni por subestimarlo, digamos, porque está en otro tema y a veces es muy difícil. El problema que tenemos a veces los arquitectos es cómo comunicamos los proyectos, y los proyectos generalmente no se comunican con un buen render, digamos, pagando un buen render, se comunican hablando de otras cosas y mostrando otras cosas que no son los renders del proyecto, sino otras imágenes, otras sensaciones, hablando un poco de experiencias, de esto que decíamos, ¿no? Todos hemos habitado y todos seguro traemos alguna cosa que queremos, porque nos recuerda a, porque remite a tal cosa, porque lo vi en tal lado y lo disfruté. Entonces, cuando uno se puede despojar de todo lo que los demás están esperando ver de la casa, y se permite pensar en qué es lo que uno quiere de una casa, bueno, es cuando aparece el proyecto más real, digamos, ¿no? Acá el presupuesto era muy ajustado, de todos modos, detrás de esa simplicidad material hay una técnica compleja, pero bueno, porque hay encofrados de ladrillo, etcétera, porque hay ladrillo en el piso, en los cielos rasos, en los muros, o sea, todo es ladrillo. Pero sin embargo el resultado es un resultado cero mantenimiento, de mucha calidez, de mucho confort climático, o sea, salió bien eso con esta gente. Sé que algo quería decir y ahora se me fue, pero bueno, no importa, no habrá sido tan importante. Bueno. Nada, eso. ¿Hay alguna consulta, Mati? No, solamente por acá. Bueno, algunos por privado, bueno, las felicitan por la charla. Acá Jorgito Gracias. Benderman dicen son las mejores. Jorgito, volvé a la facultad. Sí, ¿dónde está? Tocando una Volvé. guitarra en algún lado. A ver. Él es el que le ponía onda cuando estaba desesperado Sí, ¿cómo olvidarlo, Jorgito?
me acuerdo en un workshop con unos tucumanos, ahí en un fogón, y bueno, vos Felipe lo conocés bien. Y sí, hacían los choripanes aparte. Sí, Acá Arqui Graciela, bueno, dice que les encantaron sus obras, el uso de los filtros y la conexión visual entre los espacios. Gracias, chicas. Gracias, muchas gracias. Muchas Nosotros gracias. a veces decimos si será que, o por ahí nos lo han dicho, que hay algunos toques o algunas cosas que son un poco, que a lo mejor tienen que ver con lo femenino, como hay algunas cosas como de algunas ciertas delicadezas en algunos lugares, en lo íntimo, ¿no? En cómo es ese pasillo, en esas cosas. Yo siempre digo que ahí está Sofi, que es como muy detallista y le pone como mucho amor a todo eso, digamos. La verdad que es como, Sofi es como, así, como suave, digamos, y los espacios trasuntan eso, digamos, ¿no? Como delicadeza. Sofi es delicada y los espacios esos también. Y pienso esa sensibilidad también para darse cuenta que a veces sacando cosas uno gana más, ¿no? Sobre todo acá charlábamos del tema de los pasillos, que con ese remate, con la ventana y todo, y pensábamos, imagínense ese pasillo sin la ventana, cómo cambia, qué distinto sería, ¿no? Y bueno, es como que uno usualmente tiende a comer la última habitación para hacerla más grande, el remate del pasillo, pero lo que uno está perdiendo al final es a veces mayor. Tal cual. Bueno, el cliente de la casa mesa de hormigón visto y ladrillo gris, es como, para nosotros fue como un gesto también de humildad de alguna manera, de aceptar retirarse, ¿no? De meterse en el fondo. Nosotros siempre decimos que para ver mejor lo que uno quiere ver, muchas veces hay que dar un paso atrás, que no siempre estando en la primera fila se ve mejor. Hay que tomar perspectiva, hay que tomar distancia, hay que poder alejarse del que está enfrente. Hoy están contentos porque hay una casa enfrente muy imponente que, digamos, se les hubiera venido encima. Y bueno, también, digamos, hay ahí una persona, digamos, que mesurada también, ¿no? Como consciente, o sea, de que quiere vivir bien y no ser como protagonista. Yo en este lugar, el que lo conoce, es un lugar donde son todos protagonistas y las ventanas son enormes y todo el mundo prende muchas luces y nosotros creemos que va por otro lado. Va por el silencio, digamos, por el menos es más, o sea, no estamos inventando nada que ninguno, menos es más. Y hay algo que también nosotros un poco decimos con esto de la experiencia previa, ¿no? Que la podemos tener todos, la puede tener un médico, la puede tener, digamos, un farmacéutico, cualquiera puede tener la experiencia del habitar y de cómo era la casa, y qué le gustaba de la casa de sus abuelos, y qué le gustaba de una casa que alquiló cuando se fue de vacaciones. Y un poco esas cosas que uno tiene, que van saliendo, yo siempre digo que la escala de la casa se quiere en el cuerpo de uno tiene memoria y con el cuerpo uno trae la escala de los espacios que le resultan, ¿no? Hoy hablábamos con Sofi que, no sé, de haber estado en lugares, en obras de arquitectura, incluso conocidas, o no, o en casas, o en espacios donde vos entrás y te corre como un escalofrío por el cuerpo, donde no sabrías dónde sentarte, ni dónde poner el sillón, ni por dónde mirar primero, ni cuál es lo más importante, o sea, donde no te podés terminar de acomodar, ¿no? Incluso cuando uno, no sé, ha alquilado una casa, un departamento, uno va viendo y llega un momento que entra una que a lo mejor no es la más linda ni nada, y dice, acá yo podría vivir, ¿no? Porque claro, uno tiene incorporadas ciertas cosas, ciertos espacios que necesita, tal vez más chicos,
donde te puedas poner en un rincón y mirar hacia la ventana, sabe cómo es el movimiento diario que uno hace en una casa. Entonces, creo que hay cosas que uno las trae. Para nosotros, todo eso que traemos, a diferencia del médico, no sé, del almacenero, para nosotros eso que traemos de los espacios en los que hemos habitado, que hemos transitado, de los paisajes que conocemos, que queremos, es la herramienta de trabajo. Es una herramienta de trabajo, a diferencia de todos los otros, ¿no? Porque si bien todos habitamos en casas y todos pisamos y habitamos paisajes, para nosotros es la herramienta, ¿no? Desde donde nosotros podemos arrancar y podemos pensar. Es como diferente, ¿no? Bueno, aquí Andrea también les agradece, que le encantó y bueno, se siente la calidez en sus intervenciones y sobre todo en el respeto al entorno. Gracias, Andrea. Muchas gracias. Ana me tiró una flor y yo se la voy a devolver. Yo aprendo de Ana todos los días porque hace que lo que uno hace... Ana me ayuda a pensar, me ayuda a descubrir eso que estaba en mi casa, de la que vio la foto, y de la de mi barrio, y ella me ayuda a ver más allá de lo que veo en esa foto. Y entonces es como que es un placer para mí cuando ella empieza así, empieza y habla, porque cuanto más improvisa y cuanto más es un permanente reflexionar sobre algo cotidiano y ir sacándole jugo. Y como leyó tanto en su vida, siempre hay una anécdota de alguno que leyó o de algo que vio. Y es muy lindo cuando uno encuentra un socio que te complementa, que te enseña, que te hace ser mejor. Y bueno, y a mí me pasó eso. Yo fui alumna de Ana y tengo la suerte de ahora trabajar juntas. Y la verdad que disfrutamos de hacer esto juntas, lo disfrutamos y es un aprender para mí de todos los días. Así que nada, digo esto porque hubo otras charlas que yo no pude participar por mi maternidad y demás, y ahora me toca ponerla en calor a ella un poco también, porque se la devuelvo. Bueno. Y sí, te lo digo, estamos acá, en Jujuy. Y también, ¿no? Esto de que nunca hubiésemos podido ir a Jujuy, no sé si íbamos a ir a Jujuy a dar una charla. Esto es lo bueno de la pandemia, que si no, iba a ser imposible este encuentro. La verdad que yo no conozco Jujuy, me puse a ver las fotos aéreas, me puse a ver fotos, unos videos de la municipalidad, nada, me quedo con ganas de ver también la arquitectura de Jujuy y que nos cuenten cómo trabajan con ese paisaje no sé si le llaman montes, sierras, montañas, no sé cómo se llama, cómo le dicen ustedes, pero bueno. Cerros. Los cerros, acá, Cerros, quebradas. Y bueno, la verdad que la idea es que en un futuro, después de pandemia, poder invitarlas de hombre que vengan acá y poder tener un espacio más presencial para charlar de estas cosas, digamos. Así que desde ya ténganlo pendiente porque si bien lo vamos a organizar. Ay, vamos a ir. Y hacer la recorrida al norte argentino, que esa está cerca ya de ahí. Así es. Bueno, justamente ustedes cierran el ciclo de arquitectura rosarina. Seguimos después en noviembre, después del 25 de noviembre con la arquitectura tucumana. Está bueno si lo siguen y ven lo que se hace en Tucumán. Por supuesto terminaremos con la arquitectura jujeña, que se hacen buenas cosas acá. bien. Muy interesante. Es la frutilla del postre, la jujeña. Sí, bueno, no sabemos cómo termina esto ni cuándo, pero lo disfrutamos mucho, la verdad. Conocerla, conocer lo que piensan, lo que hacen en Córdoba, en Rosario, ahora va a seguir a Tucumán, y está bueno que
que ustedes también nos vayan conociendo, ¿no? A lo que se hacen otras. Ese es un poco el sentido también, ¿no? Unirnos y conocer otras realidades. Nosotros nos sorprende mucho por ahí ver las grandes luces con las que ustedes trabajan acá, son zonas sísmicas y es muy, muy arriesgado, ¿viste? Esos voladitos y los envidiamos realmente. Un poco de miedo. Nosotros intentamos trabajar en un paisaje con un corte del terreno, no sé, Claro. con desniveles. Un telón de fondo, ¿no? Que es muy diferente, claro. Claro, sí, sí, sí. Lo Así anhelamos. que también aprovecho para comentarles y comentar a los chicos que nos están acompañando una vez más que nosotros, justamente con el Colegio de Santa Fe, estamos organizando el CHET, el Congreso hacia la Equidad Territorial, que en este caso se hace justamente el 18 de noviembre virtualmente, lo estamos organizando junto con ellos, y el año que viene será presencial. Así que bueno, tal vez sea la oportunidad para que nos conozcamos y poder realizar algo también de arquitectura, no solo que tenga que ver con el urbanismo y el territorio. Bueno, veremos cómo se da. Están invitados todos los presentes y ustedes también, por supuesto. Gracias. Bárbaro. Gracias. Bueno, ha sido un gusto, realmente nos encantó la charla, nos encantó conocerlas, nos encanta que estén bien, que hayan superado el coronavirus. Bueno, El aislamiento. Sí. Será hasta la próxima, un gran gusto. Bueno, muchas gracias igualmente. Saludos, nos vemos, gracias. Chao. Chao, chao, Felipe.